Hola, me da mucho gusto poder compartir con ustedes nuevamente un tiempo como estos que hemos estado ocupando cada lunes, cada miércoles. Muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias por su corazón, que es constante. Muchas gracias. Hoy vamos a darle continuidad al tema que iniciamos, que estamos llamando el origen de los trastornos. Seguramente recuerdan, y solo para tenerlos ahí como presentes, mencionamos 10 elementos que vamos a estar comentando como el origen de los trastornos, los cuales son la soberbia, errar en la visión, tropezar en el juicio, la displicencia, la insensibilidad, la inmoralidad, la inmadurez, la necedad, la simpleza y la deliberada decisión de pactar o de hacer pacto con la muerte. Y en la transmisión anterior hablamos unos minutos sobre la soberbia en particular. Recordemos que es importante pues tener presente o tener claro la definición de lo que es un trastorno. Cuando nos referimos a un trastorno, básicamente nos estamos refiriendo al cambio o a la alteración que sufren los elementos. En nuestra vida nosotros estamos conviviendo todos los días con distintos elementos y muchas veces esos elementos o aún nuestro propio corazón, nuestro propio ser, se ven alterados por diversas causas a las cuales estamos nosotros identificando como el origen. Ya hablamos de la soberbia y hoy vamos a hablar unos minutos de lo que estoy llamando como errar en la visión, fallar la visión. Y es impresionante leer en las Escrituras. Quiero invitarte que me acompañes a leer en el libro de los Proverbios, capítulo 29, versículo 18. Ahí dice ese versículo: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. La palabra profecía también se traduce como visión. Podríamos entonces leer nuevamente ese versículo y entonces el pasaje dice: sin visión el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Qué importante es la visión, qué importante es tener visión o vivir todos los días de nuestra vida con una visión clara del para qué vivimos y el a dónde vamos.
cuál es la razón de ser de nuestra vida, la razón de ser de nuestra existencia. Cuando uno habla de visión, la visión es definida como, si lo definimos así, dando una definición básica, la visión es la capacidad de ver, pero también es la percepción de las realidades a través de lo que nosotros logramos ver, las realidades físicas. Entonces es muy importante lo que vemos, es muy importante, repito, cuáles son las percepciones que tenemos respecto de todas las cosas, pero también cuál es el sentido de aquello que estamos viendo, para que entonces nosotros podamos concentrarnos mucho mejor en cada tarea y en cada quehacer de nuestra vida. Vivir con visión es vivir con un destino. Cuando una persona tiene una visión clara de la vida y de su vida, esa persona va a ser mucho más, digamos, atinada o mucho más correcta, o mucho más, tendrá un sentido mucho mayor acerca de su destino, porque es muy fácil perderse cuando no hay visión, es muy fácil desviarse, muy fácil confundirse cuando no tenemos visión, porque tener visión nos da la capacidad de vivir, repito, con un muy alto sentido del propósito. Cuando he estado pensando en este principio de la visión, me vino a mi corazón el poder entender cómo la visión añade cosas muy importantes a nuestra vida. Déjame mencionar 4 cosas que la visión añade a nuestra vida. Por ejemplo, número 1, la visión añade pasión a nuestra vida. Pasión. Cuando hablo de la pasión, hablo del tipo de emociones que sirven para afirmar nuestro compromiso. ¿Te has dado cuenta cuando uno siente arder su corazón respecto de algo? Entonces normalmente tú vas a tener mucha mayor facilidad para afirmar tu compromiso con ello. Por ejemplo, hace poco que estábamos hablando del matrimonio, una persona que deja de sentir, sentir la emoción de su relación matrimonial, va a ser muy fácil que vaya perdiendo la capacidad de comprometerse en el matrimonio. Entonces, eso es lo que añade la visión. La visión añade pasión, porque cuando hay pasión nos comprometemos mucho más con aquellas cosas que nos interesan, aquellas cosas que nos gustan. Entonces es muy importante la pasión en nuestro corazón, la fuerza, la emoción, la alegría. Es como esos impulsos que nos hacen ir al frente, que nos hacen despertar con ganas, ¿verdad? De vivir, de hacer, de emprender, de llevar a cabo. Es muy importante la pasión. Pero también, número 2, la visión añade motivación, que también es muy importante. Motivación, la razón que nos impulsa para avanzar y terminar las cosas. Eso es la motivación, el genuino interés por y para concluir algo, pero también para obtener algo. Entonces todas las personas también necesitamos motivación. No sé cuántos de nosotros, cuántos de ustedes en algún momento de su vida han llegado a vivir periodos o etapas en su vida en las que despiertan como sin ganas, despiertan como diciendo, cómo quisiera seguir durmiendo. Y eso es una señal de que falta motivación. La motivación no te genera eso, la motivación es todo lo contrario. Te hace despertar rápido, hasta con una cierta prisa, porque sabes que hay que emprender cosas, que hay que llevar a cabo cosas. Necesitamos motivación en nuestra vida.
Y es importante que todos estemos buscando continuamente las motivaciones que nos mantengan así, despiertos, animados. Número 3, la visión también añade dirección. Eso también es muy importante, porque eso significa el tener una guía para no perdernos nunca, para no extraviarnos, para no desviarnos. El saber a dónde vamos, saber a dónde vas, nos va a ayudar muchísimo en el proceso de la toma de decisiones. Cuando tú sabes a dónde vas, eso es fundamental para afinar y afinar y afinar tus decisiones. Eso también nos lo provee la visión. Y número 4, la visión también añade propósito a nuestra vida. El propósito es saber el para qué de tu vida. Es el comprender la razón de tu vida, el para qué de tu vida y el para qué de todo lo que tú haces. Por lo tanto, cuando uno habla de propósito, el propósito es la razón por la que te levantas, la razón por la que te levantas cada mañana, con la mentalidad de realizar, de disfrutar cada una de las cosas que haces. Todos necesitamos entonces visión, porque esas 4 cosas son elementales, son fundamentales. Las repito: pasión, motivación, dirección y propósito. Esas 4 cosas son muy importantes en nuestra vida, y eso es añadido cuando hay visión. Saben que en primer libro de Samuel, capítulo 3, en el versículo 1, hay una declaración que es impactante. Dice ese versículo, repito, primer libro de Samuel 3:1, dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Pero dice, no había visión con frecuencia. Fue un tiempo en el que faltaba dirección, faltaba sentido de vida, sentido de propósito. Y cuando falta la visión, entonces hay un desánimo terrible. Puede haberlo en lo personal, pero también puede haberlo en un conjunto, en un grupo de personas, en una nación entera. Y uno se pregunta cuál era la condición en la que se encontraba en ese tiempo esa nación, ese pueblo de Israel. ¿Cuál era la condición como para que se diga que no había visión con frecuencia? La visión viene cuando hay palabra de Dios. Cuando tú llenas tu corazón de palabra de Dios, entonces hay visión. Empieza a crecer y empieza a fortalecer tu visión de una manera sorprendente. Si queremos ser alguien con una visión grande y poderosa, llenemos nuestro corazón de la palabra de Dios. Por eso es tan importante que te levantes todos los días y lo primero que hagamos es venir a la palabra de Dios, a las Escrituras, no como gente fanática, no como gente religiosa, sino como aquellos que entienden el lugar de la palabra de Dios en la vida, como aquellos que saben que la palabra de Dios añade propósito y añade un sentido de vida importantísimo para cada uno de nosotros. Déjenme enfatizar y déjenme como remarcar esto: tener visión genera un alto sentido de la vida, pero un altísimo sentido de la vida. Hace unos días estaba leyendo Juan 1:11 respecto de Jesús, donde dice: a lo suyo vino. Estoy leyendo Juan 1:11. Dice acerca de Jesús: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Sabes qué veo? Veo que Jesús no se desvió de su propósito de vida. Él vino a lo suyo. Él vino a lo suyo. Jesús no se desvió de su propósito y tampoco desperdició tiempo de vida. No hizo eso. Él aprovechó perfectamente cada tiempo que estuvo en la tierra para cumplir o trabajar, para edificar el propósito de Dios o la misión específica que traía.
Y esto fue descrito en sus propias palabras cuando él dice en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 4 al 6, él le dice a Dios: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Notemos cómo Jesús tuvo una clara visión de su vida en la tierra, de su propósito de vida y de su tarea. En Juan 19:30 leemos: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Cuando leemos ese versículo, Juan 19:30, en la Nueva Versión Internacional, ese versículo dice: al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Todo se ha cumplido. Jesús completó la visión por la cual vivió. Él no se quedó a medias, no se quedó en un trayecto, en una tarea frustrada, no, de ninguna manera. Y cuando uno piensa en el sentido, en el poder, en la fuerza de la visión, yo creo que muchos trastornos, desórdenes, desequilibrios o desorientaciones nos acontecen por no tener definida o no tener clara nuestra visión de vida, por no tener una visión, o si la llegamos a tener, errar, equivocarnos. Yo diría que también muchos desórdenes nos alcanzan cuando, aún sabiendo cuál es tu visión, decides caminar fuera de ella. Entonces es muy importante que comprendamos que es cierto que muchos factores pueden influir directamente en nuestra vida, eso es cierto, pero también es muy cierto que no debemos culpar a nadie o que no debemos culpar a las cosas por las decisiones que tomamos o por nuestros desórdenes. Por eso en esta hora yo te invito, conozcamos la visión de Dios para nuestra vida. Afirmémonos en esa visión, trabajemos y crezcamos en esa visión y completémosla, no la dejemos a media, porque sin visión cualquier persona se pierde, sin visión cualquier nación se extravía, sin visión cualquier pueblo puede caer en desórdenes y en desenfrenos, sin visión. Es muy importante que tú y yo vivamos con una visión clara de nuestra vida y de esa manera le cerremos la puerta a los desórdenes, a los desvíos o a los extravíos. Quiero invitarte que inclines tu rostro y oremos en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a entender, a saber o a conocer con mayor claridad, con mayor profundidad, la visión que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a comprender tu plan, ayúdanos a comprender lo que tú anhelas de cada uno de nosotros y danos tu gracia, danos tu dirección para que cuidemos de no salirnos, de no desviarnos de ese propósito de vida. Danos la capacidad de poder ver correctamente, de poder vivir con visión, en el nombre de Jesús. Y así como Jesús lo hizo, que completó su tarea, así nosotros podamos completar nuestra tarea en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Cuidemos mucho la manera como vivimos y cuidemos mucho de vivir siempre con una visión clara del para qué vivimos y el a dónde vamos. Dios te bendiga. Nos escuchamos en la siguiente transmisión. Bendiciones.